Vale. El otro día lo que os comentaba era lo que a mí me parecía muy interesante, es llevar el mundo de la realidad virtual a la realidad en la que vivimos. Bien, pues mediante este tipo de tecnologías, ese tipo de experiencias no es que las podamos recrear, pero la máquina 3D empieza a formar parte de aquello que realmente nos importa, que es el mundo de las emociones. Al poder sacar y extraer la realidad virtual a la realidad objetiva. Tengamos en cuenta que al fin y al cabo la máquina lo que está haciendo es lo mismo que hace un artista, es decir, llevar a la realidad material una imaginación que está en ese caso en la pantalla. Nos parece que en la pantalla es muy real porque está en una pantalla, pero es realmente una ficción, no existe. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué queda por hablar? Por ejemplo, ¿Podemos poner a caldo a la Facultad de Bellas Artes? si quieres. Estaría bien. Me sorprendió, ¿no? Que estuvimos ahí en Bellas Artes y yo, joder, qué parada está esta facultad, ¿no? ¿No? ¿Tenéis imágenes emocionantes de vuestra carrera? Bellas Artes tiene un grave problema. Y es que no se decantan. Y tienen realmente, digamos que podemos echarle la culpa al mundo de las cosas, pero nosotros somos maqueta del mundo, luego por tanto somos responsables de lo mismo. Es decir, nada le sucede a la sociedad que no nos suceda a nosotros mismos en mayor o menor grado. Es decir, si los rusos invaden Crimea es porque nosotros tenemos un porcentaje de invasión de Crimea. Somos ladrillos de un muro y como somos ladrillos de un muro, por tanto formamos parte de ese muro y somos responsables de ese muro. Bien. Ciertamente, posiblemente, ¿no? Desde el último atracón étnico en el arte, años 80, por ejemplo, ¿no? Del intento de revitalización del arte a través de las instalaciones, etc., es cierto que hay un despiste global que yo creo que había que retomar y volver a cuestionarse qué es lo que le interesa a un artista. Es decir, el artista pasa de ser, en años anteriores, barroco, bla, 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 un publicitario. Un artista es un publicitario con talento, como los de la Coca-Cola. Trabaja para el rey y trabaja para la iglesia, que son los dos grandes instituciones de poder. Y cuando puede, pues pinta a una señorita o a un señorito, si se llama Caravaggio. Muy bien, perfecto, cuando puede. Lógicamente desean hacerlo bien y tienen unas grandes emociones al respecto de una superación. En realidad, como cualquier otra persona en este mundo, ¿no? Sigue avanzando los tiempos y empezamos a entrar en el siglo XX. El artista cree que necesita revolucionarse como se revoluciona socialmente la sociedad. Y lo hace, aparecen las llamadas vanguardias, de las cuales el mismo Renoir dice, yo no sé, ahora todos nos creemos genios, pero a mí me parece que esto no va bien encaminado. Y tenía razón. ¿En qué sentido no iba bien encaminado? Sí en la apertura de lenguajes, sí en la apertura de... No tiene nada que ver esto con las impresoras 3D, pero es de lo que me apetece charlar. Sí en la apertura de eso. Bien. Empieza a haber mucho dinero en el mundo y empieza a especularse con todo esto. Esto es una simplificación tremenda de todo este asunto. Pero bueno, es una buena simplificación. Llega la Segunda Guerra Mundial, muere mucha gente, hay un momento nihilista, hay un momento existencialista, hay un momento hippie, tin. ¿Quién coño entendía en aquella época el expresionismo abstracto? El arte como negocio es a veces difícil de creer y se aleja de lo que realmente nos interesa. Conceptualizar demasiado las cosas es alejarlas de la realidad. Nadie explica un beso bien dado, no es necesario. Escribir el Kama Sutra no quiere decir ser un seductor. De hecho, seguro que el Kama Sutra lo escribió un eunuco. Seguramente. Porque el que no es un eunuco no tiene tiempo para escribir el Kama Sutra, lo está ejerciendo. Esto es así. ¿O no? Lo mismo pasa con el arte.
La situación, por tanto, es que a la juventud le va llegando un montón de mensajes envenenados. Os va llegando un montón de mensajes envenenados por la especulación y por la conceptualización intelectualoide de las cosas. Esto puede parecer demagógico, pero es un puñetero hecho. ¿Qué sucede? Lo intelectual está muy bien cuando obedece a lo emocional, a lo sensible. Bien, estábamos en el punto de que vosotros vais sintiendo todas estas influencias desde fuera. Todo ser humano, por derecho, y si no es así, es que es un enfermo, desea triunfar. Y eso no es nada frívolo. Nuestra necesidad de éxito nos lleva a realmente ser muy permeables a las opiniones. Y yo me pregunto si este abuso de conceptos, este abuso de necesidad, no es un abuso hacia vosotros. Que un viejarras con pinta de Gandalf como yo pueda opinar esto es normal. Son 52 años los que tengo y son 52 años dibujando, pintando, trabajando con la máquina y 20 horas al día y todos los días de mi vida. Por lo tanto, ni me quemo ni me combusto. Ya he pasado por todas y llevo viviendo 35 años a mi bola desde pequeñito. Pero vosotros sois muy impresionables a estas cosas. Yo sugeriría que seáis, efectivamente, como decía Azorín, practiquéis la dogmatofagia. Os lo coméis todo, debéis coméroslo todo y cagarlo. Lo nutritivo quedará, pero el proceso debe ser ese. Escucho y lo cago. No tengáis más pasión por el éxito que pasión por el trabajo. Lo realmente bonito es la continuidad de horas y minutos dedicado a ello, intentando destramar de una manera vivencial una experiencia creativa. Eso es lo que realmente es apasionante. Esas cosas que en un momento dado se reaparecen como el olor de aquel guiso que nos gustó o no nos gustó, porque eso forma parte de la existencia, eso es realidad. Y eso es lo que hay que buscar, y eso es lo que hay que hacer, y eso es por lo que hay que pelear, y eso es por lo que uno realmente pelea. Cogemos un objeto impreso por una máquina 3D. Detrás de ese objeto siempre hay una persona. ¿Cuál es la ventaja que tiene? El poder de la máquina es la capacidad de acelerar el proceso de construcción de algo. ¿Qué es lo que se pierde en eso? La individualidad del objeto. Estábamos hablando antes de la impronta del individuo, de la mano, ¿no? Entonces ahí tenéis dos, el Carlos V y una recreación que antes era del Teatro Calderón y ya luego la fui transformando. En una está hecha con una impresora 3D, esa maqueta, y la otra está hecha con las manos. Transmite una especie de afecto. Y la otra es más arquitectónica, más racional, más fría. Hay un cambio ahora mismo en los tiempos. Hay un cambio similar al de la revolución industrial. Y efectivamente hay una reorganización del sistema productivo. Todo eso nos afecta a todos. Y llevará a nuevas formas de relacionarnos entre las personas. De hecho, ya lo está llevando. Pero esto no hará que realmente podamos prescindir de la caricia de los seres que queremos. Y el día que perdamos eso, dejaremos de ser seres humanos y pasaremos a ser chip bípedos. Y prefiero ser un mono evolucionado que un chip primigenio. ¿Por qué? Porque soy un mono evolucionado y pensarme en mí y sentirme como un chip primigenio me sabe como mal, ¿no? No me apetece ser el personaje de un libro de Asimov al día de hoy, ¿no? Plaqueta. Plaqueta, ¿no? Plaqueta es lo de las costillas, claqueta. No tiene nada que ver con las impresoras 3D, porque es que el otro día rajé muchísimo de las impresoras 3D y ya no tengo más ganas. ¡Se ha dormido!